acta de la sesión segunda se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión tercera ordinaria se encuentra a disposición de los señores y señores diputados. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Buenos días. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del secretario general de esta corporación mediante el cual comunica que en la Comisión Especial Investigadora relativa a determinados actos del gobierno destinados a la contención, prevención y control de actos y hechos de violencia que tuvieron lugar desde el 11 de marzo, desde el 18 de octubre de 2019 hasta el 11 de marzo de 2026, el diputado don Daniel Manucheri reemplazará de forma permanente al diputado Raúl Leiva. En segundo lugar, un correo electrónico de la secretaria del alcalde de la Municipalidad de Lo Barnechea, mediante el cual informa que el alcalde don Felipe Alessandri agradece que se haya considerado su testimonio para participar en esta comisión en su calidad de exalcalde de la Municipalidad de Santiago. No obstante, debido a compromisos previamente contraídos, no le será posible asistir en esta oportunidad. Y finalmente, un reemplazo para esta sesión de la diputada Lorena Pizarro por la diputada Daniela Serrano. Esa es toda la cuenta. Gracias, señor secretario. Ofrezco palabra sobre la cuenta. Diputado Manucheri. Presidente, sobre la ausencia de los invitados, yo creo que aquellos que no están obligados a venir no puede existir ningún tipo de reproche reglamentario para su inasistencia. Sí creo que sería importante ahondar en algo que planteó por su intermedio, presidente, en la última sesión el diputado Araya. Creo que se hace del todo necesario, a propósito de lo que se ha sabido en reportajes documentados que han tenido los medios de comunicación en base a expedientes judiciales, que se pudiese invitar a el embajador, el señor Zaliaznik, o en su defecto al señor canciller, quien es el jefe directo del señor Zaliaznik, porque creo que es del todo importante lo que se ha sabido y creo que es atingente justamente a esta comisión. Los reportajes han dado a conocer hechos que son relevantes, en donde el embajador, en una conversación con el señor Hermosilla, han señalado que durante el estallido social querían cortar los teléfonos, por ejemplo, cortar el internet de la gente. O señalaron también en estos reportajes que durante el estallido social se planteaba hacer interceptaciones telefónicas a opositores políticos, espionaje político, se llama eso. Además de las consecuencias, muchas de estas que se arrojaron, en donde hubo defensas penales que públicamente se decía que eran gratuitas, pero lo que supimos nosotros es que, a propósito de este reportaje, es que sus defensas penales, el señor Zaliaznik, habían sido financiadas o con gastos reservados o en base a un contrato medio trucho, pudiésemos llamarlo de esa manera, con la ENAP. Entonces creo que son hechos que son bien relevantes, porque tal vez el embajador Zaliaznik o el canciller, como representando al señor Zaliaznik, pueden tener alguna buena razón para hacer eso. Quizás la desconocemos, quizás hay antecedentes que nosotros no conocemos y esas conversaciones fueron sacadas de contexto, por ejemplo, pero creo que sería importante que ellos pudiesen referirse a eso. Y no obstante el canciller pudiese no tener relación con estos hechos, el canciller conoció de estos hechos, porque son hechos públicos, salvo que el canciller diga que él no lee la prensa, pero no obstante eso se insiste en su permanencia como embajador, entonces yo supongo que el canciller pudiese tener también algún tipo de conocimiento de estos hechos que justifiquen su permanencia, porque si a alguien no le parece estos hechos que son a lo menos pertinentes de poder conocerlo, creo que es importante. Entonces yo quiero plantear eso, presidente, a propósito también de la inasistencia de algunos invitados, que son invitados, pero a diferencia del canciller,
está obligado, porque es citado por una comisión investigadora, y también por su intermedio consultar al secretario si esta misma calidad la tendría el señor embajador. Gracias, diputado Manucheri. Señor secretario. Eso también sería un funcionario público, digamos, estaría obligado a comparecer siempre que se requiere un tercio de los integrantes de la comisión para citar o invitar. Sí. Diputado Basaletti. Requiere el acuerdo y si no hay acuerdo en votación. Sobre lo manifestado por el colega Manucheri, presidente, por su intermedio también, yo solicitar muy respetuosamente que no sea esta instancia de puntos políticos, sino que realmente nos concentremos en investigar los hechos que dieron motivo a el desastre que pudimos ser testigos durante aquel periodo oscuro de la historia reciente de Chile. Porque lo que nosotros, está bien, hay muchos invitados que no tienen la obligación. Hemos insistido en otras sesiones donde no estaba el colega Manucheri y que por oficio se le pida a esas autoridades que no han podido, se han excusado y que no están obligadas a venir. Pero evitar que esta comisión se contamine con hacer juicios de valor o cosas de esa naturaleza que no tienen que ver. Ahora, sí, realmente se pueden haber antecedentes que estén en manos del embajador o del canciller, puntualizarlos en relación con lo que nos toca investigar, que es el motivo de esta comisión especial. Gracias, presidente. Sobre el punto, diputado Manucheri. Diputado Manucheri. Por su intermedio, presidente, y con mucho respeto también por su intermedio el colega Basaletti, nosotros no estamos planteando un punto político. O sea, partiendo de la base, si hiciéramos un parangón, que esta es una comisión evidentemente política, porque de aquí no van a salir responsabilidades penales y probablemente las responsabilidades políticas están todas prescritas. Tiene un componente político, pero lo que yo estoy preguntando son hechos. Yo no he hecho ningún juicio de valor, solo he descrito hechos que son de conocimiento público y que dicen relación con el asunto de esta comisión. Porque esta comisión, si va a revisar lo que aconteció durante el estallido social, y un embajador chileno nombrado hace una semana se señala que él solicitó escuchas telefónicas a un importante asesor de gobierno, que los financiamientos respecto a las defensas de aquellos que fueron imputados durante el estallido social, que eran parte del gobierno, esas defensas, hay un reportaje que dice que fueron hechas con gastos reservados y que fueron realizadas en base a contratos simulados, llamémoslo de esa manera para no decir una palabra poco exacta, a contratos simulados con la ENAP, que es lo que señala el reportaje. Lo que uno corresponde en base al asunto de esta comisión es invitarlo y que él pueda exponer en esta comisión y que puedan señalar si esos asuntos que se señalan en ese reportaje, que dicen relación con lo acontecido en el estallido social y que dicen relación con esta comisión, se pueden aclarar. Después haremos los juicios políticos. Cada uno aquí tiene la elocuencia y el don de la palabra para poder expresar respecto de si esos hechos que se describen son o no son efectivos, y cuál es la connotación de esos hechos y cuál es la valoración que cada uno hace de esos hechos. Pero lo que nosotros estamos haciendo es describir hechos que aparecieron en un reportaje, en Reportea. Esos hechos son transcripciones de antecedentes que están documentados en una causa judicial y antecedentes que además están siendo investigados en este momento. O sea, nosotros hicimos las denuncias en el sistema penal. Para los que pueden decir, mire, usted vaya y haga la denuncia, nosotros ya hicimos la denuncia y eso se está investigando, pero sería importante en este contexto el poder escucharlo y que pudiesen aclarar respecto de estas situaciones que dicen relación con los asuntos de esta comisión. Gracias, diputado. Diputada Pizarro. Solo quiero complementar a lo señalado por el diputado Manucheri por su intermedio, presidente. A mí me parece que cuando alguna autoridad en la actualidad, como el embajador o como el canciller, en un momento dado solicita suspender el servicio de Internet
no sé con qué magnitud, no sé con qué conocimiento de algo así, y además a ello agrega la interceptación de llamadas o de teléfonos de algunas autoridades o dirigentes políticos, a mí no quiero ni siquiera juzgarlo, me interesa saber qué información tenía para solicitar aquello y por lo tanto qué tanto se pudo prevenir lo que supuestamente señala esta comisión, que además no es solo para el estallido social, termina el 11 de marzo de 2026, eso es el mandato, y por lo tanto me parece fundamental conocer cuáles eran los antecedentes que tenía quien hoy día ocupan cargos no menores, porque me imagino que la responsabilidad política para pedir algo así es que se tiene información. Yo creo que si todas y todos los que estamos acá tenemos el afán de conocer lo que sucedió en ese periodo, es fundamental que estas dos autoridades sean convocadas y como son autoridades, por lo tanto podemos hacerlo. Citarlos más que invitarlos. Gracias, diputada. ¿Habría acuerdo para invitar? Les recuerdo que el acuerdo para invitar al señor Zaliasnik no se tomó en la sesión pasada porque votamos y así no, y eso fue lo que ocurrió en el fondo. Podemos insistir y volver a votar. ¿Habría acuerdo para invitar al señor Zaliasnik? No. No hay acuerdo. En votación. Presidente, no. No, pero Se necesitan necesitamos, sí. 4 votos. A ver, ¿Habría acuerdo entonces? No. En votación. en votación. ¿Quiénes están a favor de citar al... La hacemos económica. Ahora, ¿quiénes están a favor de citar al señor Zaliasnik? 1, 2, En- 3. ¿En contra? No hay acuerdo, presidente. Se abstiene el diputado Orrego. No hay acuerdo. Se rechaza entonces. Bueno, la presente sesión tiene por objeto, esta sesión ha sido invitado, ya ha confirmado su asistencia. Presidente, si me permite... A ver, secretario, dígame. Están en su minuto, en todo caso, la señora Andrea Bravo, don Manuel Pizarro y don Claudio Crespo avisó que va a llegar a las 9 de la mañana. 9, ok. Ha confirmado su asistencia entonces la directora del Liceo José de San Martín, señora Andrea Bravo, acompañada por el abogado de la Municipalidad de Santiago, señor Mario Varela, y el ex vocero de la agrupación Proclase del Liceo de Aplicación de Santiago, señor Claudio Vargas. Tenemos también al señor jefe de la Comisión de Seguridad del Centro Padre del Liceo, Manuel Barros Borgoño, señor Manuel Pizarro. Señora Andrea Bravo. Sí. Sí, a lo más. Hasta 15. Ya, tenemos entonces hasta 15 minutos para escuchar lo que tenga que decirnos. Luego les propongo que escuchemos a todos los invitados y luego hacemos las preguntas. O habla o expone un invitado y hacemos las preguntas. Estoy pidiendo opiniones. Sí, perdón. Sí, eso se había acordado. ¿Estaban de acuerdo? Sí. Perfecto, no hay problema. Entonces, una vez que expongan todos los invitados, hacemos las preguntas. Señora Andrea, por favor. Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Andrea Bravo Valenzuela. Soy de profesión ingeniero en administración, psicóloga y profesora de Estado. Y completé 20 años de trabajo en la educación pública en la comuna de Santiago, durante los cuales me desempeñé en diversos roles, los más relevantes como directora por alta dirección pública y particularmente en la administración del ex alcalde Felipe Alessandri me desempeñé como coordinadora comunal de convivencia, lo cual me permitió conocer de cerca a los equipos directivos y a la realidad de los 44 establecimientos educacionales que pertenecían en aquella época, entre los años 2017 y 2019, al municipio de Santiago. Pude ver cómo se producían los hechos de violencia, pues estuve presente en innumerables ocasiones cuando estos se estaban desarrollando, como también conocer cuál era el grado de organización previa. Viví el ataque con el lanzamiento de bombas Molotov, recibí agresiones verbales y amenazas en los establecimientos como el Liceo 1 Javiera Carrera, el Liceo Manuel Barros Borgoño, el Instituto Nacional José Miguel Carrera,
el Internado Nacional Barros Arana y el Liceo de Aplicación, por mencionar algunos. Mi principal conclusión de todos estos episodios es que no da lo mismo quien dirige un establecimiento educativo, y tristemente puedo afirmar que hay docentes, asistentes de la educación y apoderados involucrados en apoyar a los estudiantes, no solo ideológicamente en un hecho de violencia, sino también están dispuestos a financiarlo. El INBA es un establecimiento público perteneciente hasta el 31 de diciembre del año 2025 a la Ilustre Municipalidad de Santiago y a partir del 1 de enero de este año pertenece al Servicio Local de Educación Pública Santiago Centro. Si bien es cierto, sabemos y tenemos antecedente que desde el 2006 existen movilizaciones estudiantiles a partir de lo que se denominó la Revolución Pingüina. Sin embargo, a través del tiempo, en este internado se han registrado diversos episodios de violencia que han afectado a estudiantes, apoderados, directivos, docentes y asistentes de la educación. La violencia ha ido escalando y radicalizándose sin duda. Y uno de los días más oscuros para este establecimiento se vivió el 23 de octubre del año 2024, cuando resultaron quemados más de 30 estudiantes estando dentro del establecimiento, en un contexto donde manipulaban insumos para la construcción de bombas y otros artefactos incendiarios en uno de sus baños. Resulta una contradicción que estemos hablando de estudiantes dentro de un establecimiento y en paralelo que hayan estado en la elaboración de bombas. Indiscutiblemente se me vinieron a la cabeza muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo ningún docente o asistente de la educación notó la ausencia de estudiantes de sus salas de clases por tanto tiempo? ¿Y qué tipo de control existió en los espacios físicos en el interior del establecimiento por parte del equipo directivo y sus inspectores de patio? En diciembre del año 24, a 2 meses del trágico hecho en el INBA, asumí como subdirectora de gestión de personas de la Dirección de Educación de Santiago, en la administración del actual alcalde Mario Desbordes. Y estando en el ejercicio de este cargo, me fue entregado un informe por el gremio APRONDE, que acoge a los profesionales de la educación, en este caso del INBA, en el cual se daba cuenta de algunas prácticas que a juicio de ellos constituían responsabilidades principales respecto de la trágica situación que se dio con el incendio. Habiendo leído en profundidad dicho informe, coincido con este en que no es casualidad la contratación de determinadas personas por parte de la Dirección de Educación Municipal, cuyo currículum no se condice con el perfil profesional requerido para una labor específica. Es decir, se contrató a personas carentes de toda experiencia en educación y que, fuera de toda duda, fueron simplemente operadores políticos al servicio de otros intereses que nada tenían que ver con la comunidad educativa y su bienestar. Cabe señalar que en el episodio de octubre referido con el incendio, ocurrió mientras estaba a la cabeza del INBA en calidad de directora, la señora María Alejandra Benavides, y como director de Educación Municipal, don Rodrigo Rocco, persona de confianza de la administración de la ex alcaldesa Iracy Hasler. En ese contexto, el informe que recibí señala explícitamente lo siguiente, y abro comillas. Cabe mencionar que esta gestión ha generado múltiples cargos ficticios, realizando nuevas incorporaciones de personal, situación que aumenta el ya abultado déficit presupuestario municipal en cargos que podrían ser perfectamente cumplidos por docentes de larga trayectoria, ya contratados y afectos al artículo 69 de la ley 19.070. Cierro comillas. A partir de lo anterior, se puede afirmar que hubo una autorización de contrataciones desde la DEM para el INBA, que no solo hicieron aumentar la sobredotación ya existente, cuando muchas labores pudieron efectivamente haber sido asumidas por personal de planta, que ya era parte de la dotación del INBA, y ciertamente que tenían mayor conocimiento del contexto en el cual debían desarrollar su función. Contrario a lo que ocurrió, que dichas contrataciones se dedicaron a gestionar, como parte del equipo de confianza de la exdirectora Benavides, solo sus intereses y agenda política, respaldados y apoyados por la DEM en la figura de su exdirector Rodrigo Rocco. El informe en cuestión señala, y cito nuevamente, el equipo de gestión estaba al tanto que en el transcurso del día habría manifestaciones estudiantiles. Incluso en horas de la mañana, previo a la tragedia, hubo una reunión entre los integrantes del equipo de gestión para abordar cómo enfrentarían esta situación y por lo tanto ya estaban en conocimiento. Frente a esta afirmación, no dejo de preguntarme por qué el equipo directivo no reaccionó respecto de estas manifestaciones estudiantiles que se vendrían. Es decir, permitió que los estudiantes permanecieran fuera de las clases por el tiempo suficiente para el armado de las bombas.
No hubo control de asistencia en las salas de clase, no hubo articulación entre las inspectorías de los distintos patios y no hubo alerta a los docentes. Es decir, no hubo reacción que impidiera que estos hechos de violencia se produjeran. Y ciertamente no hubo, porque la violencia política en el INBA estaba instalada como práctica recurrente y lamentablemente con el apoyo de docentes y asistentes de la educación que desde dentro potencian este tipo de actividades porque las consideran acciones legítimas para conseguir fines, validan la violencia como un medio de acción política y en este proceso los estudiantes tristemente son instrumentalizados por adultos. Respecto de esto último, hay mucho que decir. Oficinas y bodegas en que se guardaban overoles, pinturas, benzina y otro tipo de insumos clave para la elaboración de artefactos incendiarios en dependencias del propio INBA. Facturas y guías de despacho que dan cuenta de compras y donaciones de pintura, overoles y otros para este establecimiento. Esta situación en sí misma reviste la mayor gravedad y debió haber sido investigada seriamente. Sin embargo, no se hizo en su momento con la administración que estuvo a cargo cuando ocurrió el incendio. Asimismo, tenemos en el sistema educativo algunos docentes cuyo, comillas, material educativo consistía en documentos para realizar comprensiones de lectura por parte de sus estudiantes. Lo curioso es que estos temas en estos documentos, fuera de ser algo cultural, científico o de otro tipo de naturaleza, eran claramente temas políticos. Artículos en los que se hablaba, por ejemplo, muy mal del expresidente Piñera o de la dictadura de Pinochet, entre otros, y donde se reconocía como con gran valor al expresidente Allende, lo cual obedece a un claro adoctrinamiento que en su momento fue denunciado por una valiente directora, quien lamentablemente, llegada a la administración de la exalcaldesa Hasler, fue rápidamente removida, acusada falsamente de acoso laboral con los docentes, precisamente que instaban e incitaban a sus estudiantes con este tipo de, comillas, textos educativos. Observé con asombro la declaración pública que en dicho momento hizo a los medios la exdirectora Benavides, señalando que lo ocurrido en el INBA habían sido hechos aislados, cuando claramente el INBA es un establecimiento que presentaba cortes de calle frecuentes, incidentes con carabineros, con el Comando Logístico del Ejército, que es su vecino, y muchos de estos episodios que no salían en prensa, pero que claramente existían. Desde esta perspectiva resulta incomprensible que si desde la Dirección de Educación Municipal y desde el propio municipio supuestamente se repudiaban estos hechos de violencia, ¿por qué, luego de haberse producido el incendio, no hubo para la exdirectora un cuestionamiento público sobre el cumplimiento de sus funciones? Muy por el contrario, se desarrolló un sumario administrativo en tiempo récord, evitando que estuviera abierto ante la inminente llegada de la nueva administración del alcalde Desbordes. Por lo tanto, de este sumario ella salió sobreseída, sin haber tenido tampoco suspensión de sus funciones mientras se desarrolló esta investigación. A la base del conflicto en dicha ocasión en el INBA, existían petitorios de estudiantes desde el año 23 y 24 que daban cuenta de temas de infraestructura sin resolver, como colocar vidrios, por ejemplo, en las ventanas del patio Siberia, colocar pestillos en los baños para tener privacidad y reparación de algunas salas de clase, lo cual fue invisibilizado por la exdirectora y el exdirector de educación, con la finalidad de aparentar una excelente gestión y que no existía malestar estudiantil. Esta invisibilización llegó a tal punto que hubo estudiantes que fueron sacados del establecimiento por mecanismos no correctos, es decir, no se realizó con ellos la aplicación de un debido proceso sancionatorio, como dice la normativa, con derecho a descargo y apelación, sino que se logró que se fueran a otros liceos por la presión y coerción del equipo directivo con sus padres. Podría pensarse no solo en el ahorro de tiempo y de trabajo que esto implicó para la exdirectora y su equipo directivo en esta salida de estudiantes, pero por sobre aquello estaba la necesidad de instalar una falsa normalidad y un supuesto éxito en la gestión, donde era necesario mostrar que había menos violencia, que estaba controlada la situación y que por eso no habían episodios con overoles y capuchas, cuando lo que se estaba haciendo era en realidad una pésima gestión con la venia de la Dirección de Educación. En dicho contexto de máxima complejidad en el INBA, existen también antecedentes que durante los años 23 y 24 se integró al personal del establecimiento a personas afines al equipo Colo-Colo, lo que se plasmó en rayados en la mayoría de los espacios del establecimiento, según el informe ya mencionado. Y además de aquello, se abrieron puertas para que barristas de dicho club deportivo regularizaran sus estudios en el INBA, lo cual inevitablemente generó un impacto en el clima de trabajo y en la convivencia escolar.
Es de conocimiento público la fotografía de la exdirectora con una polera de Colo-Colo y la palabra Antifa. Otro hecho de violencia ocurrido que quiero mencionar es el referido en el año 2023, vivido en mi antigua institución educativa. Soy orgullosamente hija de la educación pública. Me eduqué en el Instituto Superior de Comercio Eduardo Frei Montalva, ubicado en el corazón de Santiago Centro, a una cuadra del Palacio de la Moneda, en calle Amunátegui. Minsuco es uno de los 11 establecimientos emblemáticos de Santiago. Cuando llegué a dirigirlo por alta dirección, fue para mí un sueño cumplido. Podría devolver a mi querido establecimiento a través de mi gestión todo lo que me entregó en mi adolescencia. Emprendí mi camino con los 5 años de gestión, gracias a Dios, de forma exitosa. Sin embargo, en el último año de mi gestión, 2023, desde la Dirección de Educación me enviaron a 2, comillas, coordinadores. Disfraz perfecto para aquellos operadores políticos cuya única finalidad fue instar, empujar y perseverar con la directiva de mi centro estudiantil para que realizaran lo que ellos denominaron manifestaciones pacíficas, que de pacíficas no tuvieron absolutamente nada. El proceso comenzó con papeles y cartulinas pegadas por todo el establecimiento, en los cuales había insultos, acusaciones y ofensas no solo para mí y mi equipo, sino también para varios docentes y asistentes de la educación. Y mientras esto ocurría, aquellos, comillas, coordinadores que me habían asignado, gozaban grabando y sacando fotos de un hecho que a ellos les parecía muy impresionante y digno por parte de los estudiantes, no comprendiendo que aquello también era violencia. Los hechos continuaron, esta vez con tarros de basura rotos, con gritos, protestas violentas, uso de extintores y mi vehículo personal seriamente dañado por una turba de estudiantes. Y por supuesto, gritando y pidiendo mi salida. Reuniones secretas en las que se me impidió participar entre los docentes y otros funcionarios con el exdirector de educación, quien propiciaba escuchar por parte de ellos sus quejas en contra mía y de mi equipo, lo cual terminó en que un día una apoderada puso en mi poder audios y capturas de pantalla, donde existía y quedaba de manifiesto la confabulación en mi contra, orquestada, por cierto, por estos operadores políticos llamados coordinadores. Denuncié estos hechos por escrito ante la propia ex alcaldesa Hasler y el ex director de educación, ante mi propia comunidad educativa también, logrando que se abriera el sumario administrativo correspondiente en contra de uno de los coordinadores, el cual por supuesto quedó en nada. Muy por el contrario, fue desvinculado por necesidades de la empresa con el correspondiente pago de su indemnización. Todo lo anterior obedeció a una sucia jugada política en mi contra, con la finalidad de desarticularme por no ser partidaria de las acciones anarquistas y de violencia que en muchos de nuestros liceos de Santiago se habían hecho habituales, y haber sido parte del equipo que luchó contra ellas, y mediante las cuales, dicho sea de paso, ha habido algunos actores que se han beneficiado a su antojo, logrando ser nombrados en cargos como directores de establecimiento e inclusive han llegado a ser concejales. En los años en que ocurrieron los hechos relatados, ya existía la Ley 21.128 Aula Segura, la cual otorga a los directores la facultad de aplicar una medida cautelar mientras se investiga un hecho de violencia, y que es tan grave que puede implicar la cancelación de matrícula o la expulsión. Sin embargo, bajo la administración, en estos años, estas dos palabras, vale decir, aula segura, eran simplemente impronunciables, pues nos hablaban de un procedimiento abreviado, lo cual no deja de ser correcto, pero era claramente con el afán de no tener que pronunciar las dos palabras aula segura. Hoy en día tenemos en general un miedo de realizar las denuncias que corresponden y una profunda desmotivación porque se han dado demasiadas pruebas de que parece que no sirve de mucho y que finalmente las decisiones no pasan por hacer lo correcto, anteponiendo otros intereses en la clarificación de estos hechos. En Santiago hemos tenido suerte de no tener aún un estudiante muerto o un nuevo episodio como el de Limba. Y por lo anterior, ante mis conclusiones personales, puedo insistir en que para mejorar la educación pública nos da igual a qué profesional ponemos, sobre todo a la cabeza de las instituciones educativas. No podemos tener directores de establecimientos ni de servicios locales que no tengan una postura determinada y clara frente a estos hechos de violencia, que relativicen y romanticen la violencia con soluciones como, comillas, diálogo pedagógico. Soy formadora, puedo y debo dialogar, pero no puedo dejar de ejercer una acción sancionatoria con el máximo que me permite mi reglamento de convivencia y la ley cuando hay acciones que efectivamente se salen de la norma. Muchas gracias.
Gracias, señora Andrea. No, vamos a seguir después, vamos a continuar en honor al tiempo con el señor Manuel para que se presente y tiene 15 minutos máximo también para exponer, por favor. Permiso, muy buen día a todos. Mi nombre es Manuel Pizarro. Bueno, el siguiente informe tiene por finalidad dar a conocer información relevante de acuerdo a situaciones ocurridas en el Liceo Manuel Barros Borgoño, perteneciente actualmente al SLEP Santiago Centro, durante los periodos mencionados. Mi nombre es Manuel Pizarro, soy exalumno del liceo, apoderado, presidente de curso y jefe de la Comisión de Seguridad del Centro de Padres del liceo. Durante mi año en este pude notar varias situaciones que como ex uniformado y especialista no pude ignorar, como grupos de apoderados empeñados en denunciar a profesores y a otros apoderados que denunciaban las irregularidades dentro de este, directores que nos trataban de fachos pobres, grupos de profesores que hostigaban y denunciaban a sus propios colegas sin pruebas para llevar adelante jornadas que claramente eran de adoctrinamiento político dentro del liceo. Todo esto con el consenso del director de la época, relaciones sentimentales entre alumnos y trabajadores del PIE, que también apadrinaban a alumnos vulnerables con los cuales planificaban estos actos de violencia. Misma oficina que durante revisiones cerraban con llave por dentro para que no se descubrieran los elementos utilizados por estos grupos, los cuales guardaban bajo llave. Centro de padres que coordinaba con centros de estudiantes para la compra de materiales como veroles, acelerantes, herramientas y alimentación para los días de toma. Sufrimos amedrentamiento y amenazas hacia apoderados y pupilos de quienes denunciamos los hechos con las autoridades de este liceo, quienes hacían vista gorda de los hechos, dejando en total desamparo a las víctimas, actos que lamentablemente terminaron en retiro forzoso de buenos alumnos, para no seguir revictimizando a las víctimas de bullying, amenazas con armas blancas, cadenas, martillos, etc. El año 2024 tuvimos la explosión de los baños del sector sur del liceo, donde encapuchados trataron de botar en los dobles de 6 lavamanos los acelerantes que apoderados, apoyados por un paradocente y gente de la oficina PIE, ingresaron, lo cual produjo una explosión que dejó a 4 heridos de diferente consideración, 3 alumnos y un paradocente. A pesar de informar la situación al propio establecimiento de la Dirección de Educación de Santiago, a cargo en aquel momento de don Rodrigo Rocco, tratar de pedirle explicaciones y acciones pertinentes, lamentablemente todo quedó en nada. La situación más grave ocurrió el 1 de septiembre del 2025, donde encapuchados trataron de quemar a alumnos, una profesora y 2 paradocentes dentro de una sala de clases, quienes se parapetaron, rociando la puerta de benzina y prendiendo fuego a esta mientras le gritaban van a morir con diferentes improperios. Esta situación fue abordada en una reunión de seguridad urgente que pedimos los apoderados, ni siquiera por gestión del Centro de Padres de la época. Esta situación fue abordada, como les comenté, en una reunión de seguridad para pedir a la directora de la época, la señora Erna Leal, la que lastimosamente no realizó ninguna actividad de investigación interna ni externa del liceo por tan grave situación. Incluso cuando un apoderado fue amenazado de muerte con palos y cortaplumas afuera del liceo por alumnos, y a vista y paciencia de la directora y profesores, esta guardó silencio con carabineros sin querer dar detalles de la situación ni de los estudiantes que realizaron tan deleznable acto. En mi calidad de exalumno y hoy padre de familia, hago responsable de muchos de estos hechos a la desidia con la que administraciones, tanto como el propio liceo, como el ADEM dependiente de la Municipalidad de Santiago, han actuado, con una indiferencia total hacia los reglamentos de convivencia, declarando que solo el diálogo es el medio para solucionar los problemas, invisibilizando las problemáticas graves, mirando para cualquier lado frente a estos hechos graves de violencia, en los que claramente hay participación de profesores y asistentes a la educación, del propio liceo y de otros, con problemas similares. Cuando lo que debió haberse hecho es aplicar la ley, el reglamento de convivencia a los estudiantes, las expulsiones necesarias y los respectivos sumarios a aquellos funcionarios por omisión o acción directa o indirecta que tenían algo que ver con los incidentes, pero jamás se investigó nada y se naturalizaron muchos de estos hechos. El día de hoy ya no dependemos de la Municipalidad de Santiago y nos encontramos bajo el alero del SLEP Santiago Centro, también con un claro desamparo de las autoridades competentes en dar solución a estas sensibilidades. Todos evitan la responsabilidad de solucionar y aplicar los reglamentos que al parecer están de adorno. Seguimos siendo amedrentados, profesores, apoderados y nuestros hijos por pedir un lugar seguro para desarrollar sus estudios. Y día a día vemos con impotencia cómo la violencia política, la violencia física, el narcotráfico y el abandono de los deberes por el que un día nuestras autoridades juraron darlo todo, termina dejándonos en esta espiral donde finalmente nuestros hijos y quienes queremos educación, paz y seguridad seguiremos en el total desamparo. El clima de violencia que se vive en nuestro liceo ha llevado a que muchos apoderados retiren a sus hijos del establecimiento,
Estos reiterados hechos afectan el desarrollo normal de clases y provocan la pérdida de valiosas horas de aprendizaje. Esta situación se ha visto aún más acentuada desde la conformación del último centro de estudiantes debido a la organización y frecuente de cortacalles y toma del establecimiento. Estas cuentan con el apoyo de algunos apoderados vinculados al liceo y se realizan sin proceso de consulta o votación, supervisados para que realmente se permita conocer la opinión real de la mayoría de la comunidad. Solo durante este inicio de año escolar, en los meses pasados, más de 60 estudiantes han sido retirados del liceo, reflejando la preocupación de las familias por la seguridad, la convivencia y la pérdida continua del aprendizaje de sus hijos. Es inevitable la pérdida de matrícula en nuestro liceo y en ello su lenta muerte. Hasta el cierre de este informe, hoy, día martes 16 de junio, los profesores realizan un paro por la agresión por parte de un alumno hacia un docente, siendo esta la segunda vez que el mismo alumno agrede a un docente y lo hace como consecuencia, ya que la primera vez una de las funcionarias encargadas de llevar este proceso se equivocó en la fecha del informe, lo que permitió que el alumno siguiera dentro del liceo, con el resultado ya expuesto. Esta funcionaria ya ha sido sumariada por adoctrinamiento en otros liceos. Sin embargo, en la administración de la ex alcaldesa Iracy Jales, su sumario quedó en nada y a la fecha, la verdad, nos seguimos preguntando qué hace todavía a cargo de nuestros niños. Necesitamos que las ayudas lleguen y pronto, porque la educación pública, que algún día fue la escalera para el éxito de mi persona, de muchos jóvenes y familias humildes, está muriendo. En los liceos que un día fueron orgullo nacional, como mi querido Liceo Manuel Barros Borgoño. Muchas gracias. Bueno, en vista que no ha llegado el siguiente invitado, podemos abrir la palabra para las preguntas. Ofrezco la palabra. Diputado Manucheri. Gracias, presidente. Yo quiero partir diciendo que hay una parte que creo que la gran mayoría de la gente que está acá, los parlamentarios, jamás van a respaldar ningún tipo de agresión a profesores ni hechos de violencia que se han descrito. Creo que son absolutamente condenables. Quiero partir con desde esa base, y para mí no son maneras legítimas de hacer política ni de luchar por los derechos sociales, porque termina dándole finalmente los argumentos para rechazar los planteamientos que pueden estar detrás de ese tipo de acciones. No se justifican bajo ningún punto de vista. Sí quiero preguntarle a doña Andrea si pudiese profundizar, porque hay una parte que no me quedó tan claro, porque ella habla que uno de los problemas que habría con los estudiantes es que a los estudiantes se les habría estado entregando artículos que hablan muy mal de la dictadura de Pinochet. Si ella pudiese profundizarnos, ¿qué es lo que decían esos artículos que hablaban muy mal de la dictadura de Pinochet? Diputada Rodríguez, vamos a juntar un grupito de preguntas antes de continuar para esperar al siguiente invitado. Sí, buenos días a todos. Qué gusto ver a esta comisión llena, porque la verdad hemos estado participando constantemente algunos, y parece que por los invitados o por intereses superiores quizá hoy por fin vinieron, así que saludar a los que no conocía personalmente. Quisiera preguntarles a ambos dos cosas, o sea, tres en verdad. La primera es sobre, ustedes hacen mención de compras, donaciones, facturas, si acaso ustedes tienen esa documentación o si está expuesta en prensa. Esa es la primera. La segunda es sobre, ustedes hacen mención de adoctrinamiento político, si pudieran profundizar, si acaso esas personas que hacían adoctrinamiento político pertenecían a un partido en particular o tenían alguna relación con una autoridad de la época, una autoridad pública. Y en tercer lugar, bueno, la situación del INBA la conocemos hace tiempo atrás, pero ustedes, dado que estuvieron ahí en esa época, si pudieran precisar desde cuándo creen que viene el declive del INBA y por qué razones. Muchas gracias. Vamos a dejar pendiente la pregunta al diputado Badía, a la diputada Pizarro, vista que llegó ya nuestro siguiente invitado. Sí le voy a pedir a la señora Andrea que conteste las que han sido preguntadas ya.
Lo primero, referirme a la consulta del diputado respecto de los artículos, ¿no? Me preguntó por los documentos. Bueno, eso fue materia de investigación a propósito de un sumario administrativo que se abrió en aquella época. El texto no era solo uno, eran más de uno, eran varios, ¿ya? Y los temas de fondo de aquellos artículos eran todos políticos, todos. Las figuras eran Salvador Allende, Augusto Pinochet, expresidente Piñera, entre otros temas de contingencia nacional. Sí. Dejemos que responda la invitada, por favor. Podría ser efectivamente, como usted señala, un libro de historia, pero eso hubiese sido viable siempre y cuando se hubiese implementado en una clase de historia, no en una clase distinta. No entremos en diálogo, sigamos escuchando, por favor, señora Andrea. Tendríamos que entrar en el detalle, pero efectivamente, insisto, esos artículos fueron parte de la materia que se investigó en aquel momento, y la directora de la época que puso en conocimiento de la Dirección de Educación estos temas, fue llamada, declaró, se notificó a los testigos también, se procedió como hasta ese momento correspondía, pero se produjo justamente el cambio de administración, como ya señalé, y con este cambio de administración se materializó la decisión rápida de sacar de su función a la directora. Acto seguido ella fue notificada de la apertura de un sumario administrativo por supuestos acosos laborales en contra de este grupo de docentes que trabajaba este tipo de contenido. Y curiosamente, parte de ese equipo de docentes, que eran quienes trabajaban estos contenidos, resultaron en cargos directivos en establecimientos de la comuna. Y el sumario, por supuesto, que no llegó a término. Eso. Respecto de lo que consulta la diputada Rodríguez de la documentación, yo tengo en este momento acá fotocopias de la documentación a la que aludí. Estoy hablando de guías de despacho, facturas que dan cuenta de compras y de donaciones que se hicieron en aquella época. Aparece la información concreta de la ilustre municipalidad con RUT, con montos. Por lo tanto, eso tiene que haber sido procesado efectivamente por el Departamento de Compras de la Dirección de Educación con la administración de la época. Y lo curioso justamente porque en aquel momento esa información no produjo un llamado de atención. Porque se entendió que comprar overoles era algo propio del giro del negocio de la educación. A nadie le llamó la atención, al parecer no. Sin embargo, estos documentos ahora llegaron a mi poder justamente gracias a la gestión de la actual directora del INBA, quien también los colocó en conocimiento de nuestro actual sostenedor, que es el SLEP de Santiago Centro. ¿Ya? Y finalmente, el declive del INBA, más que el INBA en lo particular, sino que también pienso que todo el resto de los otros establecimientos comúnmente llamados emblemáticos, obedecen a un mismo patrón, y el patrón es un intervencionismo clara y abiertamente político. O sea, hemos tenido presencia de activistas políticos, hemos tenido presencias de algunos diputados de la época haciendo gestiones políticas con los centros de estudiantes. En los establecimientos hay pinturas, rayados en las paredes que aluden a temas políticos como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ahora un tema más de contingencia, la situación de la señora Julia Chuñil, por ejemplo, temas asociados al feminismo, entre otras líneas, por supuesto, signos relacionados o vinculados con la anarquía, y eso es visible en cualquiera de los establecimientos donde en algunos casos, cuando nosotros estuvimos en la gestión, logramos neutralizar alguna de esas paredes que tenían ese contenido político, pero hasta ese momento eso era práctica habitual en los liceos. Y se naturalizaba de manera tal que todos pasan por el lado de esa pared y lo encuentran casi como algo patrimonial, interesante. Y efectivamente eso no es parte del proceso educativo. ¿Ya? El proceso educativo no debiera estar teñido por intereses políticos de ningún sector. Y eso efectivamente es lo que ha venido ocurriendo. Y pienso que esa es una de las principales razones de este declive de los establecimientos, que ha implicado también hacer vista gorda por parte de las gestiones de la Dirección de Educación Municipal de aquella época, insisto,
respecto de cuando se ponían sobre la mesa antecedentes que daban cuenta de profesores, directivos o personal en general que tenía algún grado de vinculación con algún hecho de violencia, debió haber habido la máxima seriedad para responder con el respectivo sumario. Y eso no se hizo. Muchas gracias. Ya, vamos a dejar las respuestas por ahora pendientes para recibir a nuestro siguiente de reglamento, diputado Manucheri. Presidente, solamente para reiterarle a la comisión la necesidad para que pueda existir ecuanimidad también en los invitados, el reiterar la solicitud a la comisión que se pueda invitar al embajador Saliasnik a la comisión. Si se puede volver a tomar el acuerdo. ¿Se puede volver a tomar? Por reglamento. Sí. No, los invitados no es una votación. No sea antidemocrático, señor Bobadilla. Por Se reglamento emociona. se puede. En cualquier instancia de la comisión. Hechos de todo. Ya me dice el señor secretario que en el caso del embajador tendríamos que citar al señor ministro. Ok. ¿Habría acuerdo para invitar al señor ministro de Relaciones Exteriores? Somos 4. Tome la votación más rápido, así puede ir el invitado. Ya. Está aprobado entonces. Gracias, presidente. Gracias, diputado Manucheri. Vamos a recibir entonces ahora sobre el punto, diputado Orella. Por favor. Presidente, no, simplemente quisiera proponerle que pudiésemos evaluar, postergar la comparecencia del señor Crespo. Había consideración que esta comisión termina a las 9:50. Yo tengo el mayor interés porque doña Andrea y don Manuel han aportado antecedentes que son muy complejos, de poder terminar con ellos de buena forma, no terminar apurados, porque eso es lo que nos va a pasar. Vamos a terminar a 9:35. Porque de verdad que hay dos antecedentes que ambos dieron que me interesaría profundizar en el buen ánimo, presidente, porque ellos han dicho cosas que son muy importantes profundizar en la línea de denuncias que han hecho. Quisiera saber si es que ha tenido concurso o otros temas. Entonces, para no alargarme, presidente, quisiera proponerle aquello, para no quedar cortados. Porque Gracias, diputado. Señor Andrea, don Manuel, ¿tienen algún inconveniente de venir en la sesión subsiguiente para complementar? No. Sí, estoy haciendo otra pregunta. ¿Tienen algún inconveniente para volver a complementar? Ningún inconveniente, diputado. Ni un inconveniente. Entonces vamos a seguir con la intervención del señor Crespo y en la sesión subsiguiente podemos seguir escuchando y escuchando las respuestas que tengamos que preguntarle a la señora Andrea y al señor Manuel. Vamos a escuchar al señor Teniente Coronel en retiro, Claudio Crespo. Muchas gracias. Hasta 15 minutos, por favor. Muchas gracias, diputado Hans Marowski. Bien, gracias por la invitación. Yo quiero aportar con lo que la información que yo cuento. Como ustedes saben, yo soy carabinero en retiro. En la época del estallido, yo era comandante de Fuerzas Especiales de Santiago. Tenía la denominación de Gama 3 o G3. Y por mi cargo y por mi grado me correspondió hacerme cargo de muchas jornadas de la violencia que se generó en la Plaza Italia y sus alrededores, conocido como la Zona Cero. En este contexto, yo era un hombre con mucha experiencia en el control de orden público. En mi carrera en la institución, yo estuve 27 años de servicio, de los cuales 12 trabajé en distintos lugares como oficial de Fuerzas Especiales, desde el grado de teniente, capitán, mayor y comandante. Me tocó realizar servicio en distintas partes de Chile, tanto en la Araucanía, Santiago, Valparaíso, en este cargo de Fuerzas Especiales, y finalmente como Gama 3 en este denominado estallido social. ¿Por qué hago en este contexto? Porque con mi experiencia y con la de los cientos de carabineros que trabajaron bajo mi mando y también más antiguos que yo, analizando lo que ocurrió en el estallido, nunca nosotros vimos como fuerza pública situaciones como las vivía en ese tiempo, en el sentido de estas formaciones de la primera línea, la subvención que tenían. O sea, nosotros vimos cosas que eran fuera de lo común en cualquier contexto de manifestación violenta o protesta.
Esto lo digo porque yo creo que no hay antecedente en Chile y quizás en ningún país del mundo donde manifestaciones de esta naturaleza, de esta violencia, han durado tanto en el tiempo. Aquí estamos hablando de que si consideramos que comenzó en octubre del 18 y terminó en marzo, son casi 6 meses de una violencia generada en forma diaria por grupos anarquistas y grupos de extrema violencia. Yo, con lo que yo hice durante todo este proceso, de respecto al control del orden público, que eso es lo que nosotros llamamos como control de orden público y no represión, era con los medios que nos entregó el Estado, a Carabineros, digamos, nosotros hicimos el trabajo de salvaguardar, proteger y de alguna forma cuidar a los vecinos del sector de Plaza Italia, cuando me correspondió estar ahí, y en las oportunidades donde los organizadores, porque esto tenía una cabeza, había una organización respecto, detrás de todo lo que ocurrió, cuando estos tipos llamaban a tomarse la moneda o concurrir al Palacio de Gobierno para poder, dicho de esta forma, sacar al presidente de la República, me correspondió también defender el Palacio de Gobierno en varias oportunidades que fueron situaciones muy violentas, donde estos grupos formados y con esta formación de la denominada primera línea tenían mucho apoyo respecto a la subvención. ¿Y por qué digo la subvención? Porque un día normal o incluso los días viernes que eran más violentos, nosotros contabilizábamos alrededor de 200 o 300 molotov lanzadas a personal de Carabineros. Yo vi muchos carabineros heridos, quemados por bombas incendiarias, incluyéndome, y eso claramente tiene un costo. Gran parte de los manifestantes violentos tenían o accionaban con resorteras. Tuvimos antecedentes con armas de fuego, tuvimos carabineros heridos con armas de fuego, me refiero a 9 milímetros, en la Plaza Italia a las 19 horas. El día 27 de noviembre resultó la cabo Iturra, lesionada con un impacto balístico en su hombro con una calibre 9 milímetros. Incautamos escopetas hechizas, tuvimos personal herido con escopetas hechizas, tuvimos personal herido con rifles de alta precisión de gas comprimido. Entonces, esto que se generó y que muchas veces decían que esto fue espontáneo, para nosotros los carabineros no tuvo nada espontáneo. Y si nos remontamos al inicio del estallido, que fue el 18 de octubre, día que yo estuve de servicio también, nosotros reportamos, o lo que nos hizo saber, que atacaron simultáneamente 75 estaciones del metro, de las cuales 20 que resultaron quemadas en su totalidad. Carabineros había dispuesto un servicio preventivo en todas las estaciones del metro de Santiago, que entiendo que son 147 estaciones, y habían parejas de 2 carabineros por estación. Claramente, cuando comenzó el ataque a las estaciones, los carabineros tuvieron que arrancar para que no los lincharan y lograron quemar 20 estaciones en su totalidad. Yo lo digo porque yo estuve ese día de servicio y comenzamos muy temprano y terminé cerca de las 3, 4 de la mañana en Pudahuel Sur, donde está el metro, había una estación de metro también quemada. Entonces, cuando se habla de espontaneidad y vemos estos antecedentes que se generaron desde ese día en adelante, nosotros advertimos una planificación y una organización respecto a los hechos ocurridos. En Plaza Italia, y me voy a referir muy brevemente a lo que pasó en ese sector, que la prensa, como dije, lo denominó zona cero, fueron el escenario de los peores enfrentamientos entre la fuerza pública y carabineros. Y aquí hay un antecedente que es súper válido, porque según la legislación vigente, ustedes saben que en el año 2005 se incorporó a la ley de control de armas y explosivos la bomba Molotov como un arma lesiva letal, una bomba incendiaria. Y los puede buscar los antecedentes si gusta. En ese contexto, cuando un carabinero es atacado con una bomba Molotov, él está facultado por la ley para hacer uso de su arma de fuego letal. O sea, si porta una pistola 9 milímetros o un revólver. Y
Y esto lo digo porque nosotros fuimos atacados, y lo dije recién, con más de 200 molotov, un día, una jornada en la tarde, y por lo menos en la Plaza Italia y lo que es el centro de Santiago, los carabineros jamás hicimos uso de nuestra arma de servicio estando facultados por la ley. Porque en este escenario de esa naturaleza y de esa envergadura, perfectamente podríamos haber disparado nuestras pistolas o nuestros revólveres y haber matado a personas que nos atacaban con bombas incendiarias. Ahora, existe la controversia de la escopeta antidisturbios, que eso generó bastante polémica y una situación que a nosotros como usuarios, porque yo era usuario, yo no soy balístico, no soy físico ni químico y tampoco participé en ninguna compra con respecto a este tipo de munición. Los carabineros usamos lo que la institución nos entrega y que compra el Estado de Chile autorizado para el servicio. Entonces, las escopetas antidisturbios que se ocuparon desde el día 19 de octubre, porque eso lo dispuso el alto mando de la institución, no lo dispuse yo ni mi jefatura de fuerzas especiales, lo dispuso el alto mando. Se supo después que la munición que disparaba este tipo de armamento contenían ciertas partículas metálicas y que un informe de la Universidad de Chile había arrojado que cada posta o perdigón contenía 80% de metal y 20% de caucho o goma. Y eso fue lo que motivó al general director de la época, que era Mario Rosas, a elevar la categoría de la escopeta en un nivel 4 del uso de la fuerza, contemplado en la circular 1832, que rige el uso de la fuerza en carabineros, elevarla de categoría a nivel 4 a nivel 5. ¿Qué quiere decir eso? Como un arma letal. Y esto yo lo digo aquí en esta comisión porque nosotros nos persiguió la justicia. Yo soy una persona que me ha perseguido la justicia en una forma sobre lo normal. Yo tengo juicios pendientes todavía. Ayer, como ustedes vieron en la prensa, la Fiscalía y todos los persecutores que a mí me persiguen presentaron un recurso de nulidad a la Corte para poder anular el juicio del caso de Gustavo Gatica, donde fui absuelto en enero de este año. Y el tema de las escopetas, quiero cerrar esto, causaron daños, efectivamente causaron daños que no eran los esperables, porque la escopeta antidisturbios está hecha es un arma de contacto. La escopeta no se dispara al cielo, ni al piso, ni a la muralla, se dispara a las personas que te están agrediendo. Pero la idea de la escopeta es que le cause cierto dolor a la persona que está agrediendo y se retire del lugar. Y no que cause una lesión superior, como en los ojos o alguna penetración en la piel. Pero eso claramente, y aquí yo lo digo abiertamente en la comisión, que nosotros no teníamos nada que ver con respecto a ese tema. Y quiero señalar también que a mí me tocó ver en muchas oportunidades, cuando nosotros tomábamos detenidos a esta integrante de los encapuchados, y los tomábamos detenidos y los pasábamos a los vehículos policiales de transporte imputados, yo en más de una oportunidad hablé con alguno de ellos y les preguntaba por qué venían a atacarnos, qué responsabilidad teníamos nosotros los carabineros con la crisis política que, entre comillas, vivía el país. Y no solamente uno, sino que un par de estos detenidos, y no solo en un día, sino que en algunos días de aquella jornada, me decían que les pagaban por ir a Plaza Italia. Recibían un pago de 40.000 pesos. Yo les pregunté quién les pagaba y ellos como que seguían en una... como que no tenían el nombre de la persona ni de dónde provenía el dinero, pero decían varios imputados que recibían un pago por ir a Plaza Italia a atacar a la fuerza pública. Y es más, algunos señalaban que les pagaban 15.000 pesos más de los 40 por lanzar bombas Molotov, porque ellos sabían que la bomba Molotov agrava la situación porque es un delito, y si los sorprendían o los tomaban detenidos, la pena supuestamente era superior.
Carabineros de Chile, esto es un dato oficial, detuvo en este proceso de la insurrección, detuvo a 29.800 y fracción personas por distintos tipos de motivos, delitos y faltas. En su mayoría fueron delitos: saqueos, ataque a la fuerza pública, uso de bombas incendiarias tipo Molotov, saqueo a los negocios, etcétera, y de los cuales, según un reportaje que hizo el Mercurio el año pasado, hay 13 personas condenadas, de los casi 30.000 sujetos que nosotros pusimos a disposición de la justicia, en este caso el Ministerio Público. Entonces ahí claramente hubo una situación que escapa del sentido común, ya que a esta fecha, hoy día, hay más de 87 carabineros procesados y varios condenados, cumpliendo condena en las cárceles, producto de estallido. Entonces, al final, los que tratamos de alguna manera poner orden y evitamos que hubo un quiebre en la democracia, se generaron un quiebre en la democracia, que fuimos los carabineros, fuimos los más perjudicados respecto a lo que ha realizado la justicia y en este caso el Ministerio Público en esta persecución que hasta el día de hoy no ha terminado. Yo, como les dije, tengo todavía un proceso pendiente y esto a mí y como a muchos, y creo que millones de chilenos, nos interesaría saber quién estuvo detrás de esto políticamente, quién financió y qué grupos estuvieron apoyando. Nosotros sabemos que aquí hubo mucho apoyo desde el Congreso Nacional, en los canales de televisión, respecto al estallido social. Era cosa de remontarse a esa época y ver que lo que pretendía el sector de la izquierda chilena era refundar a Carabineros. Eso lo dijeron en todos los tonos, en todos los lugares donde tenían prensa o tenían una voz. Querían refundar a Carabineros, querían eliminar a esta policía que decían que no funcionaba. Entonces, eso claramente afectó a una opinión pública con respecto a toda la credibilidad y confianza que ha tenido en la institución. Entonces, nosotros hemos sido las víctimas de esta situación, porque el estallido fue una cuestión de violencia política. Nosotros no generamos esto. Nosotros lo que hicimos fue hacer cumplir la ley y la Constitución, que nos guste o no nos guste, está establecido de esa forma, y la fuerza pública tiene que tener el control del orden público aplicando la fuerza. Eso, presidente. Muchas gracias, señor Crespo. Para dar el orden para empezar con la ronda de preguntas, tenemos preguntas que están pendientes desde antes. Diputado Bonucci, sí, tenemos pendiente a la diputada Pizarro, al diputado Basaletti, al diputado Olivares, al diputado Bobadilla, diputado Zamora, diputado Riquelme, y en ese mismo orden debería venir luego. Si es posible, no hay problema. Y en honor al tiempo, porque la verdad es que nos queda muy poco tiempo, les voy a pedir que dejemos... No. Entonces, para que dejemos las declaraciones políticas para otro momento y hagamos las preguntas... No, yo sé, las declaraciones estoy hablando, pero tenemos que hacer preguntas para escuchar las respuestas. Para las declaraciones tenemos harto tiempo. Diputado, dígame... La otra semana, ¿le puede hacer la misma consulta, por favor, al señor Crespo? Si es que no tuviera problema. Si es que no alcanzamos a las preguntas. Señor Crespo, ¿tendría inconveniente en venir a otra sesión para complementar y responder las preguntas que queden pendientes? Yo tengo toda la intención de cooperar, pero también tengo responsabilidad, yo tengo trabajo y entonces tendría que ver mi horario. Pero sí. Pero tiene la disponibilidad. Sí, muchas gracias, señor Crespo. Tiene que apagar su micrófono. ¿Quién venía primero? ¿Sí? Es posible, pero si tiene la disponibilidad lo invitamos de nuevo. ¿Quién venía primero? Diputada Pizarro, por favor, usted está... No sé si es la diputada Pizarro o la diputada Veloso. Quiere usar el... Tengo preguntas a los dos invitados presidentes. Primero,
quería preguntar a la exdirectora, perdón, no anoté su nombre, le pido disculpas. Andrea. Usted señala que hay apoyo de docentes y asistentes de la educación a estos actos que usted denomina de violencia. Solo quiero recordar que Mono González de la BRP recibió el Premio Nacional de Artes. No todo es violencia, solo quería decir eso. Yo quería preguntarle si usted ha hecho las denuncias, porque las acusaciones que hace acá en relación a su responsabilidad, esto debiese estar en sede judicial, porque me parece que es muy grave que exista gente, sobre todo profesores y asistentes de la educación, que compran pinturas y overoles y que apoyan a estos jóvenes en actos donde usted incluso acusa de ser víctimas varios de ser arrojadas bombas Molotov, varias personas, y su auto destruido. Yo le quería consultar si tiene denuncias hechas en sede judicial, sobre todo por las responsabilidades que ocupa, porque si no significa, si usted no ha hecho las denuncias, termina avalándose indirectamente lo que aquí ha ocurrido. Por eso le quiero preguntar eso. Lo segundo que le quería preguntar, cuando el señor Crespo señala que hubo 75 estaciones del metro al unísono quemadas, yo le quería consultar si él sabe de la investigación que se hizo al respecto, porque arroja cosas bastante poco claras en relación a lo que fueron esos incendios, que de verdad destruyeron, como por arte de magia, en un día de protesta, de saltarse el torniquete, estudiantes secundarios, la destrucción que señala. Y le quería preguntar a quienes nos acompañan hoy día como invitados, a las 3 personas que nos acompañan, porque esta comisión investigadora habla de la violencia generada y responsabilidad del Partido Comunista y del Frente Amplio. Y yo quería saber si ustedes tienen conocimiento de participación organizada del Partido Comunista y del Frente Amplio, de autoridades políticas de las directivas del Partido Comunista y el Frente Amplio que hayan promocionado estos hechos que ustedes escriben, porque es muy distinto, y quiero decir que estamos en una comisión que se debe hablar con la verdad, es muy distinto hechos que se generaron, a mi juicio, espontáneamente, porque si no hubiese sido espontáneo, la verdad que hubiese tenido un resultado mucho más democrático. Entonces yo quiero saber dónde se comprueba de ustedes que son invitados y partícipes de primera vista la presencia del Partido Comunista y del Frente Amplio organizando hechos de violencia desde octubre del 2019 hasta el 11 de marzo del 2026. Hablo de responsabilidad, no hablo de que si hay un rayado, porque el rayado lo puede hacer cualquiera. Eso. Diputado Basaletti, vamos a juntar aquí un grupo de preguntas. Sí, muchas gracias. Yo solamente voy a referir a las preguntas de los primeros invitados porque, atendiendo la buena voluntad del señor Crespo, lo vamos a tener de nuevo y poder concentrarnos en esa parte. A los primeros invitados, entonces, sí, un poco unirme a la pregunta que hace la colega en términos de las denuncias judiciales respecto a estos temas que claramente podrían constituir delito. ¿Cuáles? El hecho de esas compras, por ejemplo, no entendí bien, parece que lo supo usted después, pero por su medio presidente. Pero en esa época hubo denuncias, según la prensa, he podido revisar, hubo padres agredidos, y aquí viene la pregunta concreta, porque estamos buscando responsabilidad. Y una cosa es lo espontáneo, yo discrepo por ser medio presidente de la colega, yo creo que aquí hay más evidencia que apunta a que hubo organización, y yo le quiero preguntar a usted en su condición, por ser medio presidente y directora, ¿hubo identificación con nombre y apellidos
de docentes, paradocentes, padres y apoderados que organizaron este tema de la violencia. Segundo, respecto a las compras que usted, entiendo que ahora ha conocido a través de lo que le llegó por el SLEP, en ese momento no había ninguna señal que indicara esa organización de esas compras, el almacenamiento del combustible, el uso de espacios públicos para poderlo preparar. Y la tercera pregunta tiene que ver con si acaso existen antecedentes en ustedes respecto, ya que estoy buscando yo resolver por mi parte si hay una organización, si fue espontánea la organización de los centros de alumnos o se incorporaron personas por partidos políticos, pero también por agrupaciones, por otras razones que aparezcan organizadas, sobre todo al señor que fue exalumno, porque será, y yo aquí, presidente, también quiero compartir con usted lo que uno va viendo en las redes sociales, la información que va fluyendo, de que habría en los colegios emblemáticos, desde un tiempo a la parte, en esa época y todavía hoy día, la incorporación bastante dirigida de padres y apoderados, que son apoderados, digamos, intencionados de alumnos que ellos tienen ese historial político de violencia. Como en el Instituto Nacional, yo soy exalumno de ahí, así que lo conozco, yo tengo datos de eso, pero también me parece que por su relato podría ocurrir en esos otros colegios emblemáticos, el Barro Borgoño, el Liceo de Limba, en fin, eso. Gracias, diputado Basali. Te vamos con la respuesta y seguimos luego con el diputado Olivares, que sigue. ¿Diputado Olivares? Sí. ¿Va a responder primero? Por favor. Preguntó la diputada. Bueno, con respecto a lo que señala de las estaciones del metro, esa es la pregunta. Pero la otra que le pregunté a los tres invitados es si, porque esta comisión investigadora busca las responsabilidades del Partido Comunista y el Frente Amplio en los hechos de violencia ocurridos desde el 18 de octubre. ¿Le está preguntando al invitado por la intencionalidad de la comisión? ¿O le está preguntando? No, porque le pregunté si él tiene certeza de la presencia del Partido Comunista y el Frente Amplio en la organización de estos hechos, porque aquí uno puede preguntar lo que quiere o se atiene al objeto de la comisión. Y el objeto de la comisión es la responsabilidad del Partido Comunista. Es que ese no es el objeto de la comisión. Léalo. El objeto... Presidente. La diputada Pizarro. La Comisión Especial Investigadora está encargada de reunir informaciones relativas a determinados actos de gobierno, en especial del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Secretaría General de Gobierno, destinados a la contención, prevención y control de actos y hechos de violencia que tuvieron lugar entre el 18 de octubre del 2019 y el 11 de marzo del 2026, perpetrados por personas, grupos armados, barra brava, agrupaciones sociales, agrupaciones de estudiantes, ONG activistas en calidad de autores, cómplices u hostigadores de tales hechos. Ese es el objeto de la comisión. Me extendí un poquito a lo que dicen en sala, pero quisiera reiterar si usted tiene la certeza de la participación del Partido Comunista y del Frente Amplio y de quienes organizaron estos hechos en toda esta cantidad de años. Gracias, diputada Pizarro. Y le pido que no grite, presidente, porque yo no estoy gritando. Gracias. Gracias, diputada Pizarro. bueno, gracias. Mire, hay varios antecedentes que es una cuestión empírica, porque todos sabemos que la sede del Partido Comunista está en Plaza Italia, está en Vicuña Maquena, casi esquina Carabineros de Chile. Ahí está la sede del Partido Comunista. Todo lo que está alrededor, todo fue destruido, todo. No quedó ningún negocio, hay una construcción que hoy día está en la Universidad de Chile al frente, todo fue destruido, excepto esa sede no la tocaron, pero ni siquiera tocaron la puerta. Eso es algo que llama la atención. No creo que sea casualidad. En Carabineros de Chile, la calle Carabineros de Chile, no me refiero a la arteria, donde fue gran parte este enfrentamiento y los episodios más brutales. Carabineros de Chile número 22 es un edificio de, me atrevería a decir, unos 12 pisos,
no sé hoy día, pero en ese tiempo, y después estuvimos averiguando, el edificio completo es de propiedad del Partido Comunista. Ustedes lo pueden chequear, están los antecedentes, anótenlo por favor, Carabineros de Chile número 22. Fíjense que era el único lugar de los vecinos de toda la manzana de Plaza Italia que nos criticaban, nos atacaban y alegaban que Carabineros estaba ahí. Y nos echaban, nos trataban mal, reclamaban por la presencia policial, excepto todos los otros vecinos que bajaban de su inmueble, de su edificio, nos daban las gracias y nos decían que sacáramos a esta gente de ahí. Eso es un antecedente también que se podría establecer como algo importante. Es más, señor Claudio Pruebas, Crespo, porque está capacitado para ¿considera eso. que ha respondido la pregunta a la diputada Pizarro? sí, o sea, y si vamos al Partido Comunista de Frente Amplio, como dice la diputada, es cosa de las declaraciones. Por favor, sin entrar en diálogo. Sí. Perdón, Acá. presidente, perdón. Acá, Sí. señor Crespo, por favor. Perdón, Acá. sí, es cosa de ver las declaraciones del mismo Congreso Nacional, de estas personas que estaban acá en ejercicio, diputados, senadores, y que muchos de ellos fueron a la Plaza Italia, fueron a activar esta sensación de odio contra las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Mismo el expresidente Boric, lo vimos ahí atacando a los militares que estaban resguardando el orden, cooperando a la fuerza pública con Carabineros, y hay un video muy elocuente donde Boric critica a la presencia de los militares, y eso también se vio con la senadora Cariola, con Jadwe, también fue a Plaza Italia. Sí, pero varias veces fue a Plaza Italia. Fue a Plaza Italia Acá, sin diálogo. a hacer Dejemos terminar de contestar, por favor. Fue a hacer activismo como otros actores políticos, y que cuando tenían la oportunidad de hacerlo público, lo decían en el Congreso o los canales de televisión, donde principalmente se referían a refundar a Carabineros. Por eso hay una participación activa del Partido Comunista y el Frente Amplio. Muchas gracias. ¿Hay acuerdo para hacer una breve prórroga de 5 minutos? No hay prórroga. Señora Andrea, señor Don Manuel, por favor, sobre las preguntas de la diputada Pizarro y el diputado Basaletti, en lo más resumido que pueda. ¿Aló? Sí, ahí sí. Bueno, yo comprendo perfectamente que exista gente que no se dé cuenta de pequeños detalles, que otras personas que estamos entrenados en esto, que a lo mejor vivimos esto, que juramos alguna vez defender a nuestra tierra y a nuestra gente, no se dé cuenta de pequeños detalles. No voy a responder la pregunta que está haciendo la señora Pizarro, ya que no es, perdón, disculpe, la señora diputada Pizarro, ya que el título que ya está colocando a esta sesión no es el que corresponde, pero... Lo voy a tener que interrumpir, don Manuel, discúlpeme, porque para conocimiento de esta comisión, voy a citar una comisión a una sesión especial el día miércoles 24 antes de la sala. Porque ya completamos el tiempo y por haberse cumplido el objeto de la presente sesión, esta se levanta.